El Alternativo. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Alternativo. Dejamos atrás con pena la etapa de Brigada Periodista, pero comenzamos esta nueva etapa, la etapa del garaje. Empezamos con mucha ilusión, y es que hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados, y con vosotros están tres enamorados de la radio. Jordi Pascual. Muy buenas tardes, Mario. Carles Torregrosa. Buenas tardes. Y quien les habla, Mario Iranzo. Comenzamos. La Gaceta de la Calle. Ayer podíamos leer en el diario.es que los complementos salariales generan casi la mitad de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esto se conoce a raíz de un informe de Comisiones Obreras. Para hablar de él tenemos con nosotros a Laura Garrote, secretaria de la organización y secretaria de la Mujer de la Unión Provincial de Comisiones Obreras de Cuenca, y María José Mesas Naranjo, secretaria general de la Unión Provincial de Cuenca. Muy buenas tardes, Laura. María José. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, según leíamos en vuestros estudios, ¿cuánto tendría que incrementarse de media el sueldo de las mujeres para que se equiparara esta brecha? Hombre, el estudio que se ha hecho a nivel nacional, porque en Castilla-La Mancha se está elaborando otro estudio que posiblemente la brecha sea algo más agresiva y sea peor, debería de incrementarse un 30% para igual salario, igual trabajo. ¿Y qué papel juegan en esta brecha los complementos salariales? Bueno, en el estudio uno de los problemas de que la brecha se incremente no es del salario base, porque cuando nosotros negociamos un convenio, los salarios bases son igual tanto para hombres como para mujeres. Lleva consigo son los complementos. Los complementos, aparte de los complementos que normalmente los que suben el salario, suelen ser complementos muy masculinizados: disponibilidad de horarios, penosidad, esfuerzo físico. Entonces normalmente recaen en los hombres. Es que hemos leído que de media los hombres cobran 613 euros por complementos salariales y las mujeres solo 427. Esto digamos que es pues por estos criterios que comentaba, ¿no? Sí, bueno, eso es en el mismo trabajo, y luego nos vamos a que las mujeres siempre estamos en peores trabajos, menos regularizados, y la temporalidad y las jornadas parciales. Pero sí, se habla de que son 613 euros los que cobra el hombre por encima de la mujer, cuando la mujer cobra por esos mismos pluses o otros pluses, pero que por los cuales se cotiza, o sea, se les paga menos, 418, una cosa así. Y María José, para subsanar este problema, ¿la solución pasa por hacer cambios en los convenios colectivos, o dónde estaría la solución? Este problema es muy transversal, por lo tanto las soluciones deben de venir desde muchísimas líneas y desde muchísimos aspectos. Lógicamente la negociación colectiva juega un papel crucial, pero lógicamente nosotros cuando negociamos no introducimos ninguna brecha discriminatoria, por ejemplo, no solo por cuestión de género, sino por cuestión de edad, por cuestión cultural, de ningún tipo, ¿vale? Por lo tanto, los textos, lógicamente, van dirigidos en condiciones de igualdad tanto a hombres como a mujeres, como a jóvenes, como a personas de otras edades. ¿Dónde se produce esa brecha? En la aplicación que luego se hace de una forma arbitraria por parte de las empresas y de los empresarios. Por lo tanto, el tema de la brecha salarial, primero lo que se requiere por una vía es la legislación. Es decir, si nuestros gobiernos, o por ejemplo nuestro presidente de gobierno, cuando le preguntan qué opina sobre la brecha salarial, dice que es mejor no entrar en esas cuestiones, mal vamos, ¿vale? Aunque luego al día siguiente, lógicamente vio la repercusión, ¿no? La repercusión que eso tuvo. Entonces, lógicamente, legislando, y quien legisla es el gobierno, es el legislador. Por lo tanto, es importante introducir medidas de vigilancia, control y sanción a todas aquellas empresas que introducen, por razón de género o cualquier otra razón discriminatoria, pues segregan salarialmente a un trabajador respecto a otro, a una trabajadora respecto a otra, o trabajadora. Pero también es cierto que hay muchas otras más líneas. La educación. Quiero decir, la educación en las edades tempranas es fundamental, ¿vale? La orientación
formativa. Quiero decir, estamos viendo y todavía contemplamos cómo existe cierta tendencia a segregar determinadas formaciones profesionales, determinados grados en función de si eres hombre o eres mujer, ¿vale? La segregación profesional es otra de las cuestiones. Por lo tanto, educación y orientación profesional, claves, pero también la coeducación, ¿vale? Fundamental. Y también la responsabilidad que en todo este panorama juegan los medios de comunicación e información. No se nos escapen que tienen una responsabilidad tremenda a la hora de informar y de corregir y de transmitir determinadas conductas, roles y, lógicamente, centrar la atención y hacer un reclamo importante tanto al legislador como a agentes sociales, como a empresarios, como a la sociedad en general, en que las cosas no se están haciendo bien. Entonces se puede decir que es un problema muy transversal, ¿no? Que atañe a muchos campos, ¿no? Es totalmente transversal. Desde que nacemos hasta que morimos estamos recibiendo una información, nos están educando, dirigiendo y formando en un papel cultural. Pero es que el tema de la discriminación entre hombres y mujeres es un fenómeno mundial. Quiero decir, esto obedece a todas las culturas, a todos los países. Entonces, yo creo que el 8 de marzo es un día muy importante, debe ser un hito en la historia y, lógicamente debemos de eliminar la desigualdad por razón de sexo de nuestra sociedad. Hay que ir, ¿no? Porque el día 8 de marzo es un día muy importante y va a ser uno de los reclamos, ¿no? El que se iguale, ¿no? El salario entre hombres y mujeres. Va a ser una de las grandes proclamas que se lanzarán el 8 de marzo, ¿no? Sí, el 8 de marzo va a tener mucho sentimiento y va a tener, lógicamente, un marcado carácter reivindicativo. Lógicamente, la clave está en una igualdad real entre hombres y mujeres, una reivindicación por la brecha, por eliminar la brecha salarial, la segregación profesional, la desigualdad, la precariedad laboral, que no se nos olvide, la precariedad laboral tiene cara de mujer, tiene cara de joven, y si eres mujer y joven, una mayor precariedad, la parcialidad. Todavía existe un rol muy fuerte en nuestra sociedad en que los cuidados de familiares, tanto de la crianza de hijos como de nuestros mayores, todavía tiene un rol muy feminizado. Por lo tanto, quiero decir, es una huelga laboral, es un paro de 2 horas el que ha convocado comisiones obreras laboral, pero también es de consumo, educativo, de cuidados, es decir, visualizar la desigualdad real y existente que existe en esta sociedad y, lógicamente, ir a corregirla. A raíz de esta transversalidad de la responsabilidad de la que hablábamos, a mí me gustaría acercaros una de las portadas que veíamos hoy en el periódico 20 Minutos, que dice: la brecha salarial, los sueldos más altos se olvidan de las mujeres. Quería pediros vuestra valoración, más allá de la brecha salarial en cuanto a los sueldos brutos, a los complementos, como concepto más general. A mí me ha llamado la atención, me ha parecido un argumento bastante arcaico, incluso me ha sonado a muy antiguo el leer que los sueldos más altos, estos grandes ejecutivos, normalmente pone pocas gráficas. La verdad es que los datos son bastante cortos, la gráfica es corta, pero sí que es verdad que Comisiones Obreras publicó ayer un informe sobre desigualdad salarial tan demoledor como los de la Geste, UGT, no sé qué cuántos. Al final lo que venía a decir es que los grandes capitales, las grandes empresas, en los grandes puestos tampoco hay mujeres. Y más allá de la responsabilidad, habla también de los salarios, estos grandes salarios que se olvidan de las mujeres. Quería conocer vuestra valoración. Yo no te podría dar ahora mismo datos objetivos, cuantificados, y luego habría que ver también de qué estamos hablando, de qué grandes empresas, de qué consejos de administración, ¿vale? Quiero decir, porque lógicamente, aunque haya una media general, pero siempre cuando uno intenta analizar el fondo del asunto, yo creo que tiene que ser muy preciso y también muy concreto de qué estamos hablando y de qué, y de quiénes, ¿no? Cierto es que desde el momento en que a una mujer, por el hecho de ser mujer, se le encomienda los cuidados familiares, ya existe una dificultad para promocionar profesionalmente. Desde el hecho de que no se legisla igualmente
entre hombres y mujeres a la hora de la paternidad, maternidad, ya estamos poniendo dificultades para ascender profesionalmente. Y culturalmente todavía hay un peso. A las niñas las educamos hacia, bueno, pues el cuidado, la atención. Todo eso supone un freno en el cual una mujer tiene que elegir. Tiene que elegir entre dos cosas que pueden ser importantes, entre un ascenso profesional, entre una vida familiar y la conciliación de cómo se hacen esas dos cosas. Mientras que probablemente a los hombres no se les planteen en esa misma intensidad, no quiere decir que no se les plantee, que también se planteará y habrá casos de todo, que no se les plantee en esa misma intensidad esa dicotomía. Pero bueno, ahí están los datos. Yo creo que vemos a día de hoy más caras de ministros que de ministras, más caras de consejeros de los grupos de los consejos de administración de hombres que de mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, claro, existen determinadas dificultades, pero más allá de que los altos salarios se olvidan de las mujeres, que yo creo que se trata más de la dificultad que tenemos las mujeres a la hora de tener que optar, de llegar a ocupar esos puestos, es que la brecha salarial a la vez produce otras muchas más brechas. Tenemos una mayor desprotección social. Entonces, claro, hay una cuestión que nos hace cada vez más dependientes de una sociedad que se rige en el patriarcado. Entonces, desde el momento que no elegimos en igualdad de condiciones los y las, pues lo hacen los, y eso tiene una repercusión, lógicamente, que es difícil de corregir. También existe otra brecha, ya no solo la salarial, sino la brecha laboral, porque ayer leíamos, según datos del INE, que en 2017... en Castilla-La Mancha, el 25% del paro venía por parte de mujeres y solo un 15% de hombres. Entonces, esto también es un problema grave, ¿no, Laura? Sí. Esto ocurre en Castilla-La Mancha y ocurre a nivel nacional. No es solo ahora por la crisis, siempre la mujer ha tenido peores datos de paro. Mujer y jóvenes son los que, bueno, y si a todo esto le añades si eres emigrante, ya pues... Y normalmente la mayoría de los puestos que ocupa la mujer suelen ser de jornadas parciales y precarios. Entonces está muy reñido a la temporalidad. Y en Castilla-La Mancha más vamos a la temporalidad de, si te vas a hostelería, pues la temporalidad de Semana Santa en Cuenca o alguna época de verano. Si te vas al comercio tienes la época de rebajas y navidades, y es los trabajos que la mayoría de las mujeres en Cuenca provincia están desempeñando. Entonces el paro está muy, 25%, como has dicho tú, por encima. Bueno, Laura, yo quería conocer vuestra opinión acerca de cómo se encuentran las condiciones, o mejor dicho, en qué condiciones se encuentra este estado de tanto brecha salarial, laboral, todos los tipos de precariedad que habéis explicado, cómo se encuentran en comparación con Europa, ya que España, pues por suerte o por desgracia, estamos muy ligados a lo que dicten por pues aquellas zonas. Yo creo que estamos a la cola de Europa, casi en todos los derechos, por desgracia. Las mujeres vamos muy, muy retrasadas con todos los niveles en educación, que es un pilar básico. En España se siguen segregando por colegios, por hombres y mujeres, lo que yo creo que en el resto de Europa no. Hay una educación más igualitaria. En sanidad, en todo yo creo que vamos a la cola. Vamos muy lejos, estamos. Ya que hablamos de Europa, me gustaría acabar con un dato pues un poco esperanzador, ¿no? Y para alegrarse un poco. Y es que el 5 de enero de este mismo año en Islandia se aprobó por ley que fuera ilegal que los hombres cobraran más que las mujeres. Es decir, se ilegalizó, mejor dicho, que fuera posible esa brecha salarial. Este ejemplo es un buen espejo en el que mirarse, ¿no? Sí, bueno, venía un poquito en la dirección que yo antes apuntaba, que hay que legislar, pero hay que introducir medidas de control, vigilancia y sanción en caso de este tipo de discriminación por razón de sexo, a igual trabajo, igual salario. ¿Vale? Ese debe de ser la conclusión. Ahora bien, es que ya partiendo de la Constitución, nuestra Constitución española ya regula que no se puede discriminar por razón de sexo, cultura, religión, asociación. Entonces, yo creo que
bueno, que es importante que estemos hablando hoy aquí, que es importante que se esté hablando ahí fuera, que es importante que se haya fijado una fecha para visualizar este problema, porque yo creo que ya esto empieza a sonar alto, ¿vale? Ha estado silenciado durante mucho tiempo y que vamos en el camino de ir corrigiéndolo. Ahora, el camino no es corto ni va a ser fácil. Bueno, Laura, bueno, María José, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues cada uno desde nuestra posición intentaremos pues poner nuestro granito de arena para luchar por que esto cambie, ¿no? En esa responsabilidad habéis hablado de los medios de comunicación, más allá del poder legislador y de la educación, así que desde nuestra humilde posición vamos a intentar, como estamos haciendo hoy, visibilizar, dar voz a todas esas, ya no solo mujeres, sino, porque hablábamos de brecha laboral, que de verdad se sienten y como la realidad nos indica, se ven dignificadas y discriminadas.